Buenos días, hermanos, es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, con paz, con bendición. Qué alegría tenerles con nosotros para poder meditar y estudiar en la palabra del Señor. Mis amados hermanos, es un privilegio poder disfrutar de un nuevo día, de la misericordia de Dios, de su bondad. Qué bueno nuevamente que nos pueda acompañar y que juntos podamos buscar la presencia de Dios, que juntos podamos estudiar y meditar en la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a pedir la dirección de Dios para esta hermosa mañana. Padre eterno, maravilloso, gracias Señor por este día que nos has regalado. Gracias por tus múltiples bondades, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, en esta mañana pedimos de tu dirección. Rogamos, Señor, que nos dirijas, que nos ayudes, que nos hables, Padre eterno. Señor, queremos crecer. Queremos tener una formación espiritual sólida. Queremos tener un fundamento sólido, el cual lo encontramos en tu palabra. Señor, dirígenos, enséñanos, ayúdanos, Padre eterno. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, hermanos. Qué privilegio tenerles con nosotros. Quiero seguir con el tema de la transformación de la mente. Estamos en la enseñanza número 3 sobre este tema. Estamos en la serie de formación espiritual. Pero me he detenido en este tema de la transformación de la mente porque creo yo que es algo que debemos de trabajar y le debemos de poner mucha atención. También, hermanos, como subtítulo, si usted lo quiere ver, lo he llamado el papel crucial de pensar correctamente. Y eso es lo que me gustaría hablar en esta mañana. El papel crucial de pensar correctamente. Quiero que me acompañe al Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8. Y la palabra de Dios dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra
los ojos. Se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Qué maravillosa palabra, ¿no? Y dice que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma, hace sabio al sencillo. Si usted quiere ser una persona sabia, una persona con entendimiento, usted tiene que reflexionar en la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra del Señor. Mis amados hermanos, necesitamos tener contacto con la palabra de Dios. Pero un requisito que veo aquí, mis amados hermanos, es que es cabalmente el tener el contacto con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. ¿Está teniendo usted contacto con la palabra de Dios? No tiene que desempolvar su Biblia o buscarla cada domingo, si es que la busca, ¿no? Y si es que la tiene. Pero creo yo, mis amados hermanos, que es importante que meditemos en la palabra del Señor. El avance del reino de Dios sobre la tierra depende mucho de que su pueblo piense correctamente. Necesitamos, hermanos, tener un pensamiento correcto. Necesitamos tener un pensamiento bíblico. Necesitamos tener una base sólida. Y esa base, hermanos, sólida es la palabra de Dios. Y para que podamos avanzar de una manera individual, de una manera colectiva, en el reino de Dios, es necesario que conozcamos la palabra. Es necesario que tengamos un contacto con la palabra del Señor. Es necesario que nos acerquemos a la palabra de Dios de una manera seria. Porque no nos estamos refiriendo a cualquier otro libro. No nos estamos refiriendo, hermanos, al periódico. Nos estamos refiriendo a la palabra del Señor. Y por lo tanto nos tenemos que acercar de una manera seria, de una manera honesta a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, como lo decía, le conviene al alma. Hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento. Por lo tanto, tenemos que pensar correctamente. Pero el pensar correctamente tiene que tener una base, tiene que tener un fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios. En la actualidad, mis amados hermanos, hay una tendencia a minimizar o a no tener en cuenta la importancia que tiene un correcto modo de pensar para una fe sólida. Algunos creen, hermanos, que el pensar y que el reflexionar va en contra de la fe. Y es una manera incorrecta de pensar. Porque cuando nosotros reflexionamos, cuando nosotros meditamos en el texto bíblico, cuando nosotros pensamos correctamente, vamos a obtener una fe sólida. ¿En dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Sobre la arena del mar o sobre la roca?
Y para esto, mis amados hermanos, necesitamos pensar, necesitamos reflexionar. Vuelvo y repito, algunos piensan y algunos creen que el pensar va en contra de la fe. No, al contrario, el pensar y el meditar nos lleva a tener una fe sólida. Algunos llegan incluso, hermanos, y con efectos desastrosos, a considerar que pensar se opone a la fe. Por lo tanto, algunos enseñan, hermanos, o tal vez no es la enseñanza, ¿verdad? Pero implícitamente en sus enseñanzas lo dan. Y se refiere entonces a que uno no debe de pensar. Que por ejemplo, cuando el pastor está enseñando, usted debe decir amén y ahí se queda. Usted debe decir gloria a Dios y usted no debe de pensar. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que meditar. Es importante que nosotros sepamos que el pensar no se opone a la fe. La fe, mis amados hermanos, tiene que ser una fe pensante para que nosotros podamos estar en una base sólida. Y para eso tenemos la palabra del Señor, para meditar en la palabra de Dios. No se dan cuenta estos maestros, estos pastores, que no se dan cuenta de que al hacer esto no están honrando a Dios, sino que únicamente dejándose llevar por las corrientes profundamente antiintelectuales del igualitarismo occidental, que a su vez tienen sus raíces en la idealización romántica del impulso y del sentimiento ciego. Hoy, mis amados hermanos, nosotros somos muy sensoriales, ¿no? Somos muy de lo que sentimos. Es que yo sentí, es que la música. Y nos dejamos ir por esa idealización romántica del impulso, con un sentimiento ciego. Y mis amados hermanos, yo lo que observo en la escritura y en la palabra del Señor es que la palabra de Dios quiere que nosotros pensemos y reflexionemos. Tenemos que ser como la iglesia de Berea, mis amados hermanos. Que ellos eran más nobles, porque todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba, dice la escritura que ellos iban a revisar si realmente lo que Pablo les estaba enseñando realmente estaba en las escrituras. La fe de ellos, hermanos, no era una fe ciega, no era una fe llena de emociones solo por lo que sentían. No, la fe de ellos era una fe pensante. Y nosotros, hermanos, como líderes, como pastores, tenemos que enseñarle a la iglesia a pensar, a que reflexionen, que todo lo que nosotros enseñemos vayan a la palabra del Señor, que vean si es cierto o no es cierto lo que se está enseñando. Usted no puede tener un sentimiento ciego, usted no puede tener una fe ciega, al contrario, usted tiene que tener una fe pensante, una fe que reflexione. Con frecuencia olvidamos que han sido grandes pensadores quienes han dado dirección al pueblo de Cristo en sus mejores momentos. Y cuando hablamos de grandes pensadores, hermanos, hablamos del apóstol Pablo, del apóstol Juan, de un Lutero, de Calvino, de Wesley, por nombrar solo algunos. Estos hombres de Dios que todavía hoy en día nos siguen bendiciendo. Hermanos, el apóstol Pablo, con todos los libros que él escribió, las cartas que él escribió, hoy todavía nos bendicen, pero ellos fueron grandes pensadores.
Y encabezando la lista está el propio Jesucristo, que fue y es el más grande pensador que el mundo ha conocido. Por lo tanto, nuestra fe no tiene que ser ciega. Nuestra fe tiene que ser pensante. Y el primer principio que quiero que observemos en esta mañana es el pensamiento, amor y adoración. Pensamiento, amor y adoración. Quiero que me acompañe al Salmo 119. Salmo 119. Vamos al versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No podemos, hermanos, guardar la palabra del Señor si no la conocemos. Estamos en el capítulo 119. Quiero que me acompañe al versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos, es como una lámpara. Ilumina nuestro camino. Pero otra vez, tenemos que conocerla. Versículos 127 y 128. Por eso he amado tus mandamientos. Escuche esto, mi amado hermano. Más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Esto es tremendo, hermanos, y maravilloso, porque el salmista dice que él ha amado los mandamientos de Dios, dice, más que el oro y más que el oro puro, dice el salmista. ¿Ama usted la palabra del Señor? Y si usted ama la palabra del Señor, usted la conoce, usted la lee, usted la medita. Hoy en día, mis amados hermanos, una queja de la gente, ¿no? Es que se dice que hay muchas enseñanzas, ¿no? Y sale una enseñanza por aquí, otra enseñanza por allá. Pero mi pregunta es, ¿usted conoce la palabra del Señor? Porque entre usted esté más en contacto con la palabra del Señor, conozca más la palabra del Señor, va a ser más difícil que lo puedan engañar. Me sorprende la actitud del salmista cuando él dice, hermanos, de que él ama los mandamientos de Dios más que el oro y más que el oro puro. Para el salmista, hermanos, el tener contacto con la palabra de Dios era una prioridad. Aborrecí, dice el versículo 128, aborrecí todo camino de mentira. Hermanos, pero para esto debemos de conocer la verdad. Y la verdad está aquí en la palabra del Señor. Necesitamos conocer, necesitamos volver a la palabra del Señor. Lamentablemente hoy en día hay mucha ignorancia y por eso, hermanos, la gente es llevada por cualquier viento de doctrina. Escuchan a un pastor por aquí, escuchan a otro pastor por aquí, escuchan a otro pastor por aquí, no saben a dónde ir. Hermanos, necesitamos tener un contacto con la palabra del Señor.
encaminar la mente a meditar, y escuche esto mi amado hermano, a meditar inteligentemente en Dios, tal como se nos revela en su palabra, nos llevará a amarle apasionadamente. Y a su vez, este amor nos hará pensar continuamente en Dios. Si nuestro pensamiento queremos que sea Dios, tenemos que tener contacto con la palabra del Señor. Tenemos que meditar de una manera inteligente. Hermanos, esto nos hará que tengamos una fe sólida y por lo tanto amar al Señor apasionadamente, porque lo conocemos más y más a través de su palabra. Pero para eso necesitamos tener un compromiso. Necesitamos, hermanos, que nuestra prioridad sea la palabra del Señor. Conocerla, estudiarla, meditar en ella de una manera inteligente. De este modo, el Señor siempre estará presente en nuestros pensamientos. La gente, hermano, regularmente se queja que no tiene tiempo. Pastor, no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo el tiempo necesario. Yo no sé si este tiempo de cuarentena, usted se tomó el tiempo para leer la palabra de Dios, ¿no? Para conocer un poco la palabra de Dios. La gente dice que no tiene tiempo, pero si bien le puede dedicar una hora al Facebook, una hora al YouTube, a otras redes sociales. Pero para la palabra de Dios no hay tiempo. Por eso hoy en día, hermanos, hay tanta ignorancia de las Escrituras. El pueblo de Dios, hermanos, en la antigüedad era conocido como el pueblo del libro. El pueblo que conocía la palabra de Dios. Hoy lamentablemente es otra la historia. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. Estamos de este modo en la vida. Entonces, escuche esto, mi amado hermano, en la vida de adoración. Creemos que cuando hablamos de adoración es cuando estamos en la alabanza, en la iglesia, con aquellos cantos, ¿verdad? Que son tienen un ritmo despacio, y creemos que esa es la adoración. Mis amados hermanos, la adoración realmente es un estilo de vida. Y cuando nosotros tenemos contacto con la palabra del Señor, le estamos adorando. Cuando Él está en nuestra mente, cuando Él está en nuestros pensamientos, nosotros entonces estamos adorando a Dios, le estamos glorificando a Él. Cuando pensamos en Dios tal como es, no podemos sino solo adorarle. Y la adoración es la fuerza, hermanos, más poderosa para llevar a cabo, para sostener la restauración de toda persona. Necesitamos, hermanos, adorar al Señor. Necesitamos tener un estilo de vida que adore al Señor. Pero para eso necesitamos tener contacto con la palabra del Señor. Necesitamos conocerla. Necesitamos meditarla. Necesitamos tener una fe inteligente. Hermanos, el evangelio no es sinónimo de antiintelectualidad. Algunos creen que cuando se llega al evangelio entonces ya no hay que pensar, ya no hay que reflexionar. No, mis amados hermanos. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. La adoración, hermanos, paraliza las malas tendencias
de todas las dimensiones del ser. Brota de manera natural al pensar correctamente en Dios por su verdad revelada y confirmada por la experiencia. Mis amados hermanos, ¿cuántos estamos pensando correctamente en Dios? Pero ¿cómo vamos a pensar de una manera correcta si no tenemos el conocimiento de la palabra del Señor? Carecemos de conocimiento. En el desayuno lo hablábamos con mi esposa. Ya algunos templos, algunos edificios ya se han abierto. Y es interesante, mis amados hermanos, escuchar algunos comentarios. Y la gente hoy en día dice: yo ya no quiero ir al templo porque ya no hay con quién platicar. Yo ya no quiero ir al templo porque cómo es eso que nos están separando. Yo ya no voy al templo porque en la hora a la que yo voy al servicio ya no están mis amigos, ya no están mis amigas. ¿Cuál es entonces la motivación, mis amados hermanos, de ir a un templo? Eso nos habla, hermanos, de la ignorancia. Eso nos habla de que no hay una fe pensante. No hay una fe sólida. Entonces hoy la gente, hermanos, ya no asiste a un templo porque ya no tiene con quién platicar, ya no tiene a quién saludar, ya no tiene a sus amigos. ¿Por qué nosotros entonces nos dirigíamos, hermanos, asistíamos a un edificio? ¿Cuál era nuestra motivación? Eso solo demuestra, hermanos, nuestra ignorancia. Eso solo demuestra, hermanos, que muchos de nosotros vamos de una manera emocional. No, es que la alabanza ya no es la misma, ¿verdad? Debemos de reflexionar. La adoración representa tanto el carácter de la vida mental renovada como el único lugar seguro en el que el ser humano puede afirmar sus pies. Hermanos, necesitamos urgentemente una adoración que represente tanto el carácter de la vida mental renovada. Aquí, mis amados hermanos, es donde nosotros necesitamos ser renovados. Necesitamos una renovación en nuestra manera de pensar. Necesitamos una transformación. Y nuestra base, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Este es el verdadero fruto de la renovación de la vida mental. La primera petición del Padre nuestro es: santificado sea tu nombre. Y es la primera porque es la más importante. En la medida en que Dios sea exaltado en nuestras mentes y apreciado con el mayor de los respetos, todo lo demás funcionará bien. Santificado sea tu nombre. El Señor tiene que ser exaltado y glorificado en nuestras mentes. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero tal vez está en el escritorio de su computadora y cuando usted comienza a revisar su escritorio está lleno, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Y probablemente usted empieza a revisar y se da cuenta de toda la basura que tiene en el escritorio. Hay cosas que no sirven para nada. Entonces tenemos que llevarlo al basurero, ¿no? Creo que es importante, hermanos, que analicemos y que reflexionemos qué es lo que hay en nuestra mente.
Hay cosas que las debemos de desechar. Hay cosas que no están siendo de ningún beneficio para nuestra vida, ni para la gente que nos rodea. Ayer, mis amados hermanos, escuchaba una enseñanza donde decía que la gente herida va a herir a los demás. Y eso es una realidad. ¿Qué tipo de pensamientos nos van a afectar a nosotros y va también a afectar a las personas que nos rodean? El segundo principio que quiero que observemos en esta mañana es el poder de los sentimientos. Y esto es bien importante también que lo observemos en esta mañana. Los sentimientos, mis amados hermanos, son tanto una bendición como un problema esencial para la vida humana. Vuelvo y repito, los sentimientos son una bendición, pero también un problema esencial para la vida humana. No podemos vivir sin ellos. No podemos vivir sin sentimientos. Y con ello es muy difícil hacerlo. Los sentimientos, hermanos, son importantes. Pueden ser una bendición o pueden ser un problema. Nosotros no nos podemos dejar dirigir, no solo por nuestros sentimientos, por lo que sentimos. Por esta razón, la tradición cristiana los ha considerado siempre como un elemento central para la formación espiritual. Es la restauración del individuo para con Dios. Los sentimientos, hermanos, también tienen que ser renovados. Ya hablamos de nuestra manera de pensar, que tiene que ser renovada. Y nuestros sentimientos también tienen que ser renovados. Hoy la gente, mis amados hermanos, muchas veces asiste a un templo, a una congregación, por lo que sienten. Son dirigidos por sus sentimientos. Pero los sentimientos pueden ser engañosos. Nuestra primera pregunta al saludar a las personas al comienzo del día, en los mayores casos, es ¿cómo estás?, ¿no? Y cuando saludamos a alguien, a un amigo, a un conocido, regularmente le preguntamos cómo se encuentra, cómo está, qué tal su día. Rara vez preguntamos qué tal están sus pensamientos. Imagínese que nosotros preguntáramos esto, ¿cómo están sus pensamientos? O nos preguntaran a nosotros, ¿cómo están sus pensamientos? Los sentimientos están en primera línea de nuestras vidas cual niños ingobernables que reclaman nuestra atención. Nuestros sentimientos, hermanos, reclaman nuestra atención. El término sentimiento indica un cierto tipo de contacto, un toque, que es el tiempo ciego intenso, que puede ser tan encantador como repulsivo. Podemos tener sentimientos encantadores, pero también podemos tener sentimientos repulsivos. Los sentimientos, hermanos, literalmente nos tocan. Los sentimientos, hermanos, muchas veces en nosotros, aunque no lo podamos ver, hay un contacto. Yo no sé si usted ha escuchado, ¿no?, a la gente cuando dice estar enamorados. Yo siento mariposas y literalmente, algunos dicen sentir mariposas en el estómago, ¿no? Esos son los sentimientos. Hay un toque, hay un contacto. Algunas otras personas tienen una ruptura sentimental, por ejemplo, y ellos dicen realmente yo siento dolor en mi corazón. Y es un dolor físico, no es algo que se lo están inventando.
Realmente sienten un dolor en su corazón porque los sentimientos, hermanos, tienen esta habilidad de tocar nuestras vidas, de tener un contacto. Vuelvo a lo que decía al inicio, que los sentimientos son una bendición, pero también se pueden convertir en un problema para la vida humana. Porque tienen esta capacidad, la capacidad de darnos un toque, de tener un contacto. Una escena, hermanos, conmovedora. Literalmente, cuando estamos en el cine, cuando estamos viendo la televisión, una escena conmovedora literalmente nos toca. Porque evoca sentimientos que nos mueven. Cuando usted ve a la persona de la par viendo la película en el cine o en la televisión, ahí en la sala, usted ve que está llorando. Y usted dice, ¿qué le pasó, no? Es que sus sentimientos fueron movidos. Hubo un toque, hubo un contacto. Y al experimentar los sentimientos, tenemos la clara percepción que estamos ante algo real, ante algo sólido. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, de que una escena, ¿no?, de alguna película pueda llevarnos literalmente a que lloremos? O a sentirnos muchas veces enfurecidos y decimos, no, es que esta persona realmente es malvada. Y nos metemos tanto, ¿no?, en la trama de la película, que nuestros sentimientos también se mueven. Nos enojamos, nos entristecemos. Los sentimientos pueden ser una bendición o pueden ser también un problema para nuestras vidas. Hay una película, y con esto concluyo, creo que es de los 90s, llamada Un ángel enamorado. Este personaje, hermanos, el cual es caracterizado por Nicolas Cage, es un ángel. Y este ángel, este personaje, toma la decisión de convertirse en un ser humano. Tiene que tomar esa decisión tan trascendental, ¿no?, de convertirse en un ser humano. No le voy a contar la historia porque si no la voy a arruinar. Pero al final, o casi al final de la película, se le pregunta a este personaje si realmente valió la pena. Si realmente valió la pena el convertirse en un ser humano. Y dice unas palabras que nos mueven los sentimientos. Y dice este personaje: hubiera preferido sentir una sola vez el perfume de sus cabellos, un solo beso de sus labios, un solo toque de su mano, que toda la eternidad sin experimentar estas cosas. Esto mueve nuestros sentimientos. Y uno se da cuenta, mis amados hermanos, lo que yo les decía del toque, ¿no? Hay un contacto. Aunque el contenido teológico de esta película es bastante pobre, la película transmite correctamente la idolatría de los sentimientos tan caracterizada de la visión humana. La idolatría de los sentimientos. Nos encanta, ¿no? Nos encantan que nuestros sentimientos se muevan. Muchos hemos llegado probablemente hasta cierto punto de idolatrar, de ser idólatras de los sentimientos. Es una característica de la visión humana.
Dentro de 8 días seguiremos hablando de este tema, meditando, reflexionando. ¿Cómo están sus pensamientos el día de hoy? ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Su fe es una fe sólida o está fundamentada en paja o en hojarasca? Espero que podamos, hermanos, comprometernos con el Señor, tener contacto con la palabra de Dios, que podamos tener una fe sólida. Pido oración, mis amados hermanos. Hay gente que en este momento está pasando por situaciones difíciles. Les quiero comentar que para los que estuvieron en nuestro aniversario en el mes de enero, yo no sé si ustedes se acuerdan del pastor Domingo Ramos. Él se encuentra enfermo, están pidiendo oración por él y ruego que oremos por él. Mucha gente, hermanos, está pasando por situaciones difíciles, así que oremos en esta mañana. Padre eterno, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y tu fidelidad. Señor, porque tú eres bueno. En esta mañana, Dios Todopoderoso, te pedimos y te rogamos, Señor, por la vida del pastor Domingo Ramos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano de sanidad. Glorifícate, Señor, en su cuerpo, donde quiera que él se encuentre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, también te pido por la vida de Jamie, Señor, que ella se pueda recuperar pronta y completamente. Haz tu obra, Señor, en esa rodilla, en el nombre de Jesús. Pon tu mano de sanidad, Señor, glorifícate en su vida. Señor, te ruego, Padre eterno, también por la vida de mi hermana Silvia, Señor, por la vida en especial por la vida de su papá. Pon tu mano de sanidad, Señor, en su cuerpo. Fortalece a su familia, Señor. Provee todos los recursos. Por la vida de mi hermana Flor, Señor, también glorifícate en su cuerpo. Pon tu mano de sanidad. Señor, glorifícate, ayúdales a ellos como familia, Señor. Te lo ruego, te lo suplico. Señor, tú conoces cada una de las necesidades. Aquellas parejas, Señor, que están pasando por problemas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate. Señor, que ellos puedan entender que tienen que tener un corazón humilde, un corazón sensible. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú escuchas nuestras oraciones, nuestras peticiones, y porque tú contestas, Señor, nuestras oraciones. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a pensar de una manera correcta. Señor, ayúdanos con nuestros sentimientos que muchas veces son engañosos. Ayúdanos a tener una fe sólida, a tener una fe, Señor, que esté, Padre eterno, fundamentada en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegios, mis amados hermanos, poderles saludar. Es una bendición
saludarles. Les esperamos el miércoles a las 8 de la noche. También nos puede seguir en nuestra página de Facebook, nos encuentra como Ministerio Renacer. También puede visitar nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, compártalo, dele también a la campanita, suscríbase, y también nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Es una bendición, mis amados hermanos, poderles saludar. Les mandamos un fuerte abrazo. Deseamos que tengan una excelente semana, un feliz día, que tengan un feliz provecho. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amamos tu palabra, Señor.